Esto va a volarte la mente. Imagina un país donde la realidad es un secreto, donde la historia se esconde tras muros impenetrables y el silencio es ley. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y la información es un lujo reservado solo para unos pocos privilegiados. Aquí, cada día es una coreografía de vigilancia, miedo y obediencia absoluta, donde incluso los pensamientos pueden ser peligrosos. La vida cotidiana está marcada por la sospecha constante, la propaganda omnipresente y la lealtad inquebrantable al régimen. ¿Qué sucede cuando una nación entera desaparece del mundo, aislada por su propio pasado y por una frontera que nadie puede cruzar sin arriesgarlo todo? Hoy, te llevaremos al corazón de la historia oculta de Corea del Norte, un viaje a través de secretos, traiciones, sueños prohibidos y el precio de la división. Prepárate para descubrir lo que pocos han visto. Para comprender cómo Corea del Norte llegó a convertirse en uno de los países más aislados del planeta, es necesario retroceder mucho antes de su fundación oficial y analizar una serie de decisiones históricas que, acumuladas con el tiempo, sellaron su destino. A finales del siglo XIX, Corea era un reino debilitado, atrapado entre grandes potencias que buscaban expandir su influencia en Asia. Su posición estratégica la convirtió en un objetivo codiciado. En 1910, Japón anexó oficialmente Corea, marcando el inicio de una de las etapas más difíciles y dolorosas en la historia coreana. Así comenzó un periodo de ocupación que duraría 35 años, durante el cual la vida cotidiana de los coreanos cambió radicalmente bajo el dominio japonés. Durante este tiempo, la identidad coreana fue atacada de manera sistemática. El idioma coreano fue reprimido en escuelas y espacios públicos, y se promovió el uso exclusivo del japonés. Los nombres coreanos fueron reemplazados por japoneses, obligando a las familias a renunciar a su herencia y adoptar nuevas identidades impuestas por el gobierno colonial. Además, la cultura local fue desplazada, con tradiciones prohibidas y monumentos destruidos o reemplazados por símbolos japoneses, buscando borrar la memoria colectiva de Corea. La ocupación japonesa dejó una herida profunda en la sociedad coreana, marcada por la resistencia, el sufrimiento y la pérdida de vidas y patrimonio. Al mismo tiempo que explotaba los recursos naturales y la mano de obra, Japón también modernizó ciertas infraestructuras, especialmente en el norte de la península, construyendo fábricas, ferrocarriles y minas. Esta diferencia en el desarrollo económico y social entre el norte y el sur tendría consecuencias importantes más adelante, influyendo en la historia de la península coreana hasta nuestros días. En 1945, con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Corea recuperó su libertad tras décadas de ocupación. La alegría y esperanza llenaron las calles, mientras la población soñaba con un futuro independiente y unido. Sin embargo, esa libertad llegó acompañada de una decisión apresurada y externa que cambiaría el rumbo de la historia coreana para siempre. Las potencias vencedoras, en medio de la urgencia y la desconfianza mutua, tomaron decisiones cruciales sin consultar al pueblo coreano. Estados Unidos y la Unión Soviética, actuando como nuevas potencias en la región y preocupados por sus propios intereses estratégicos, dividieron la península en dos zonas de ocupación temporal. Una medida que pretendía ser provisional, pero que tendría consecuencias profundas. Estas zonas quedaron separadas por el paralelo 38, una línea imaginaria que pronto se convertiría en una frontera real y dolorosa. El norte quedaría bajo influencia soviética, con la presencia militar y política de la URSS, marcando el inicio de un nuevo orden. Mientras tanto, el sur pasaría a estar bajo la influencia estadounidense, sentando las bases para la división definitiva de Corea. La división se pensó como una medida provisional, pero el contexto internacional lo cambió todo. La Guerra Fría comenzó a tomar forma, y Corea se convirtió en uno de sus primeros escenarios. En el norte, con apoyo soviético,
emergió Kim Il-sung, un líder que había combatido contra los japoneses y que rápidamente consolidó el poder. En el sur, se formó un gobierno respaldado por Estados Unidos. En 1948, la división se hizo oficial. Nacieron dos estados con ideologías opuestas. Para millones de familias, la frontera significó una separación definitiva. Hermanos, padres e hijos quedaron atrapados a uno y otro lado, sin posibilidad de reunirse nuevamente. La siguiente gran decisión histórica llegó en 1950, cuando estalló la Guerra de Corea. Fue un conflicto devastador que arrasó la península. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros y millones de personas murieron o quedaron desplazadas. La guerra involucró directamente a potencias internacionales y dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del norte. Cuando el conflicto terminó en 1953, no hubo un tratado de paz, solo un armisticio. La frontera se mantuvo prácticamente igual, pero la desconfianza quedó profundamente arraigada. Desde ese momento, Corea del Norte comenzó a verse a sí misma como un país permanentemente amenazado. Tras la guerra, el país estaba completamente destruido. En ese contexto, su liderazgo tomó una decisión crucial: reconstruir Corea del Norte bajo un modelo de autosuficiencia total. Surgió entonces la ideología conocida como Juche, que promovía la independencia absoluta del país en todos los aspectos. Esta filosofía se convirtió en el eje central del Estado. Mientras otros países buscaban reconstruirse mediante comercio e intercambio internacional, Corea del Norte optó por cerrar sus fronteras. Se limitó el contacto con el exterior, se controlaron los viajes y se restringió el flujo de información. La autosuficiencia dejó de ser solo una estrategia económica y se convirtió en una identidad nacional. Durante las décadas siguientes, el país reforzó esta visión. La educación fue diseñada para promover una narrativa histórica específica, donde la autosuficiencia y la resistencia al mundo exterior eran virtudes fundamentales. La historia global se enseñaba de forma selectiva, omitiendo eventos que no encajaban con la visión oficial. Otra decisión clave fue el control absoluto de la información. Radios y televisores fueron ajustados para recibir solo señales nacionales. El acceso a contenidos extranjeros quedó severamente restringido. Esto creó una población cuya percepción del mundo exterior era limitada y filtrada. En los años 70 y 80, mientras gran parte del mundo experimentaba avances tecnológicos y económicos, Corea del Norte permanecía aislada. Aún así, el país mantuvo su modelo, reforzando la idea de que la independencia era más importante que la prosperidad material. El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó otro punto de inflexión. Corea del Norte perdió a su principal aliado y fuente de apoyo económico. Muchos países habrían optado por abrirse al mundo en una situación similar, pero el liderazgo norcoreano tomó la decisión opuesta: reforzar aún más el control interno. La década de los 90 estuvo marcada por una grave crisis económica y alimentaria. Sin embargo, el aislamiento no se rompió. En lugar de integrarse al sistema internacional, el país profundizó su autosuficiencia y su desconfianza hacia el exterior. Con el paso del tiempo, estas decisiones crearon una realidad única. Corea del Norte se convirtió en un país donde el contacto con el mundo exterior es mínimo, donde la historia se vive de manera distinta y donde generaciones enteras crecieron sin referencias directas de la vida fuera de sus fronteras. El aislamiento de Corea del Norte no es el resultado de una sola decisión ni de un solo líder. Es la consecuencia de una cadena de elecciones históricas tomadas en contextos específicos,
La división tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la adopción de la autosuficiencia extrema, el cierre informativo y la negativa constante a integrarse al mundo globalizado. Hoy, cuando se observa a Corea del Norte desde fuera, es fácil olvidar que su historia comenzó como la de cualquier otra nación. Comprender estas decisiones no significa justificar ni condenar, sino entender cómo la historia, paso a paso, puede moldear el destino de un país durante generaciones enteras.